Bueno, buenas noches a todos, esperando que todos se encuentren bien en sus casas o donde se encuentren. Vamos a ver lo que entonces es la programación de algoritmos. Bueno, la idea de este video es prepararlos claramente para lo que es la sesión o básicamente para lo que es la evaluación uno, ¿sí? Y esto para las dos carreras, ya sea ingeniería en informática o en su efecto analista de sistemas. Bien, entonces vamos a comenzar con definiendo lo que es algoritmo. Esta sesión se va a basar básicamente en el tema teórico y después vamos a ver los temas prácticos, ¿ya? No olviden que cualquier consulta que ustedes tengan la pueden obviamente escribir ahí en la sala o en el canal de YouTube, ¿cierto? Donde yo voy a subir este video y ahí yo les voy a ir contestando en la medida que se pueda, obviamente, en los tiempos, ¿ya? Solamente yo espero que les vaya súper bien en la evaluación y espero que puedan entender todo lo que yo les voy a explicar acá. Bien, teniendo eso como introducción, comenzamos con lo que es algoritmo. Primero, saber lo que es el concepto de algoritmo y que algoritmo es básicamente una serie o secuencia de pasos, ¿cierto? Y secuencia de pasos lógicos, el cual nos dan y nos llevan a resolver alguna problemática, ¿ya? Algún caso, lo que sea. El algoritmo lo que tiene, y es lo que yo por favor les pido en la prueba que tengan mucha atención. En la prueba lo que ustedes tienen que tener en consideración es primero dedicarse unos 15 minutos. Yo sé que quizás lo tomen con un tiempo un poco acotado el de desarrollo, pero en 15 minutos si ustedes se dedican a leer de manera concentrada y abstraerse de todo lo que ustedes tengan en su entorno, van a poder realizar el trabajo de mejor manera. Créanme que es así. ¿Ya? Y dicho eso, lo que les quiero definir es que el algoritmo se define en tres procesos principales. En lo que es el proceso de entrada, ¿cierto? Tenemos un segundo proceso que es el proceso de operación, donde yo ejecuto la operación para poder resolver, obviamente, el algoritmo. Y luego tengo el proceso de salida, donde yo ya entrego los resultados finales de mi algoritmo. Bien, y eso después lo vamos a ver en un ejercicio práctico. Esta sesión se va a definir o se va a dividir en una parte teórica y luego pasamos a la parte práctica. Ustedes, como pueden apreciar, esto yo lo tomé en un estacionamiento, ¿cierto? Pasando por ahí y le tomé justo la foto correspondiente para que vean que en todo tipo de cosas, ya sea en la vida diaria o incluso en este gráfico o en esta imagen que estamos viendo, tenemos algoritmos. Y acá nos está señalando, por ejemplo, el algoritmo de uso DEA. ¿Ya? El DEA es un equipo electrónico, ¿cierto? El que nos permite poder hacer RCP o primero auxilio a través de manera electrónica, ¿ya? Y eléctrica, obviamente, de ambos usos, y el cual nos señala cuáles son los pasos para poder utilizarlo en caso de emergencia. Si ustedes se pueden apreciar, tiene 5 pasos esenciales. Uno es la llegada del DEA, del mecanismo o del equipamiento que nos permite poder realizar eso. Luego nos aparece uno con el paso que lo que debemos hacer, conectar los electrodos. Luego nos da el análisis del DEA, o sea, ese equipamiento nos va a entregar un análisis de cómo está la persona, de acuerdo a la descarga que se le realiza en el organismo, en el cuerpo de la persona que está con inconveniente. Luego viene la descarga, obviamente, y en caso que obviamente la descarga no indicada, obviamente nos da los pasos a seguir en caso de que no sea así. Si ustedes pueden apreciar, tenemos la entrada, que es la llegada y la conexión de este mecanismo. Luego tenemos el segundo paso, que es el proceso, que es el análisis del DEA. Ya ese sería como el proceso. Y luego viene la descarga que dice indicada y en caso de que no funcione, qué es lo que debemos resolver. ¿Ya? Nos da cualquiera de los dos análisis, pero esos dos serían como de salida. Y si se dan cuenta, es un paso secuencial, el cual nos responde al algoritmo del cómo se usa el DEA o el mecanismo, obviamente, que se le llama desfibrilador externo automático, ¿ya? Que es para dar RCP o primero auxilio a una persona que esté con algún problema. Bien, ahí ya tenemos la definición de lo que es algoritmo. Ahora, dentro de lo que es cualquier tipo de algoritmo o desarrollo de programación, ustedes tienen que pensar
de que nosotros tenemos varias lo que es variables, tenemos lo que es constantes, tenemos lo que es contador y tenemos lo que es acumulador. ¿Sí? Dentro de estas cuatro alternativas que nosotros tenemos de programación, nosotros obviamente vamos a ocupar dependiendo del caso o dependiendo el cómo nosotros lo vamos a utilizar. ¿Sí? Yo, por ejemplo, les voy a decir lo que es una variable. Vamos a escribir aquí en el código. Cuando yo le coloco acá a definir, a todo esto, por si acaso, nosotros vamos a ocupar lo que es el PSeInt como plataforma para poder iniciar lo que es el pseudocódigo, ¿ya? Aquí normalmente lo que se entrena a través del PSeInt para que ustedes puedan entender cómo es la lógica y cómo es los procesos de resolución referente a lo que son los algoritmos. Entonces acá lo primero que hago es definir esta palabra que viene predefinida ya por el sistema, en este caso por el PSeInt, nos va a definir una variable que puede ser, por ejemplo, A o C o D o, por ejemplo, puede ser una T o puede ser cantidad, puede ser total, etcétera, ¿cierto? Entonces nosotros lo primero que vamos a hacer, vamos a definir una variable. En este caso yo voy a definir una variable A. ¿Cuál es el fin de la variable? La variable puede obviamente cambiar su valor o su asignación de datos en cada parte o en cualquier minuto dentro de nuestra programación. Por eso se le llama variable, porque su valor puede variar dentro de la programación del algoritmo. ¿Ya? En este caso yo voy a definir A como, y esto es importante, acá nosotros tenemos dentro del PSeInt, nos da cuatro tipos de datos. Esto se le llama tipo de datos. Tenemos un tipo de dato que es carácter, que está referenciado a todo lo que es tipo texto, ya sea un nombre, ciudad, lo que ustedes quieren colocar, ¿ya? Es un texto. Ese es el tipo de dato carácter. El tipo de dato entero, que es el que marco acá, el entero, es lo que nos marca a nosotros el tipo de dato que nosotros vamos a ingresar, que va a ser de un tipo de dato, puede ser negativo o positivo, pero entero, ¿ya? Menos uno, el cero, el 2, el 4, el 5, el 6, el 7, etcétera. ¿Ya? Eso no se define como tipo de dato entero. Luego tenemos el tipo de dato lógico, ¿ya? El tipo de dato lógico, eh, en esta primera etapa como que no se toca mucho, no es muy relevante, pero igual se los voy a mencionar, que el tipo lógico tiene dos condiciones, o es verdadero o es falso, ¿ya? Y en algunas partes se puede utilizar de manera, como dice ahí, el tipo de dato lógico, ¿ya? Se puede ocupar de las dos maneras, pero siempre tiene dos datos, o es verdadero o es falso, que más adelante en programación ustedes lo van a conocer con el nombre de boolean o booleano, ¿ya? Y luego tenemos el tipo de dato que es real, ¿ya? El real es un tipo de dato en el cual solamente va a aceptar, más que solamente aceptar, va a aceptar entero igual, pero adicionalmente también toma lo que es el valor decimal, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo sé que tengo alguna división dentro de alguna operatoria, esa variable que va a recibir ese valor, que va a ser decimal, lo va a recibir como real. Entonces, cuando les dé algún error, les va a parecer que está mal definido, ¿ya? Aquí en el PCIN lo bueno es que sale el porqué, la razón del error que le está sucediendo. Ya, en este caso nosotros vamos a definir A como entero. Listo. Y ahí está. Importante, que se me había olvidado señalar. Acá en el PCIN tenemos una serie de herramientas y lo primero que ustedes tienen que hacer, por favor no se olviden de eso, al momento de ustedes iniciar el programa, o en este caso el editor, para poder ejecutar su programación, no olviden de guardarlo, que se hace ahí en el disquete. Nosotros le damos guardar y le colocamos el nombre que nosotros queramos, en la ubicación que ustedes permitan o quieran indicarle. ¿Ya? Dentro de esta herramienta, el proceso de ejecución del programa es con ese play, ¿cierto? Y lo importante que a la mayoría le va a aparecer, van a aparecer los comandos que después los vamos a ir viendo, que son los distintos que vamos a ocupar en esta primera etapa. Está el escribir, el leer, el asignar, el si, que es una sentencia de condición, el según, el mientras y el repetir. Y el para.
ya que son sentencias de repetición o iteración. Hay algo muy importante y quiero que sepan que existe una ejecución paso a paso, que es como nuestra depuración, ya que nos permite saber cuáles son los valores que están entregándose dentro del código para ver que dónde está fallando o dónde se está cayendo o en su defecto qué es lo que me está ocasionando que el resultado no sea satisfactorio. Más adelante yo les voy a indicar cómo operar con esto para que se den cuenta de mejor manera cómo lo podemos utilizar y que se le puede dar un buen uso, ¿ya? Entonces aquí nosotros vamos a definir A como entero. El escribir acá, por ejemplo, yo quiero escribir ingrese un número. Esta línea de código lo único que nos hace es como un print de pantalla, ¿ya? Es como que si en vez de escribir le pusiera un print, entonces lo único que va a aparecer en pantalla va a ser solamente el ingrese número. De hecho, si yo lo ejecuto, si se dan cuenta, ingresa el número y finaliza la ejecución. Lo único que hace es mostrar un mensaje por pantalla, ya sea un mensaje para solicitar algún dato del usuario o en su defecto mostrar algún resultado de lo que yo quiera otorgar. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir aquí que me recepcione un dato a ese mensaje que me está apareciendo. ¿Y cómo yo lo recepciono? Indicándole el nombre de la variable que está indicada ahí arriba. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Me va a pedir ingrese el número y a su vez se va a quedar esperando para poder leer ese número. Esto no va a hacer absolutamente nada. De hecho, me dice ingresa el número y si se dan cuenta, ahí está esperando el cursor a que yo ingrese un dato. Voy a ingresar el 2. Automáticamente salió. Ahora, lo que yo tengo acá es, bueno, aquí yo tengo mi fase de entrada y aquí tengo mi operación. Ahora, me falta mi operación de salida. Yo quiero mostrar ese número. Entonces, para mostrarlo, yo le coloco escribir, abro paréntesis y le digo el número ingresado es dos puntos, cierro comillas, coma. Con esa coma yo le voy a indicar cuál es la variable que yo voy a colocar acá para que me muestre el resultado y le digo inmediatamente la variable que estoy utilizando, que es esta. Vamos a ingresar el número 2 y ahí está el número ingresado es 2. Si se dan cuenta, ese A me absorbe automáticamente el número ingresado acá. El leer me toma el valor que yo ingresé por pantalla, que es este que está acá. ¿Ya? Estos son los principios básicos de lo que es la programación, que si se dan cuenta tengo los tres pasos ya definidos. Mi entrada, mi operación y mi mensaje de salida. ¿Sí? Esto a veces, bueno, después puede pasar como método de entrada también el escribir cuando yo le pida solicitar algún número y después yo hago una operación. En este caso mi operación en este minuto es esto porque es solamente un código simple. ¿Ya? Entonces esto es básicamente a lo que yo quería llegar con este concepto de variable. La variable es esta que puede ir cambiando. Si yo tengo una sentencia, por ejemplo, repetición, yo le puedo escribir a las veces el valor que yo quiera. Y eso es un variable, porque yo le puedo ingresar un 2 o le puedo ingresar un 3, le puedo ingresar un 4, por lo tanto puede variar, ¿ya? En el proceso de ejecución puede variar. Después más adelante vamos a ver un poquito el concepto, obviamente para que le quede más claro lo que es variable. Luego tenemos lo que es constante, ¿sí? La constante normalmente se define, en su defecto se debe definir, y yo le voy a poner ejemplo, aquí le voy a poner constante, de hecho esta la vamos a cambiar y le vamos a poner variable para que quede claro. Variable y esta la vamos a copiar porque si no nos va a mostrar un error. Debe ser el mismo que yo ingreso acá. Y le voy a decir constante y la voy a dejar como entero. ¿Qué hago yo? Yo digo que la constante básicamente lo que hace es mantener esa asignación de valor que tiene esa constante, la va a mantener durante el proceso de ejecución del programa. Como por ejemplo, si yo le ingreso constante y le digo que va a ser igual a 1, yo puedo hacer acá una operación donde variable va a ser igual a la variable más 1. Variable
automáticamente no la tengo aquí yo predefinida porque la voy a ingresar acá, por lo tanto yo no voy a definirle, no le voy a asignar ningún valor antes de, entonces automáticamente la variable, el número que ingresa acá, va a tomarlo acá, lo va a sumar con este, perdón, me equivoqué, este es constante, y sí, va a tomar el valor de acá, que es 1, y lo va a sumar con la variable que yo ingreso acá, y por último me va a mostrar el valor que va a ser la sumatoria de estos dos componentes, ¿sí? Ejecutémoslo. Si yo ingreso, por ejemplo, el número 2, me va a mostrar 3. ¿Por qué razón? Y aquí yo quiero ocupar el paso a paso. Fíjense lo que voy a hacer con el paso a paso, con la depuración. Le voy a decir, primer paso, listo, va a avanzar. Avanza un paso. Me va a definir y me va a leer lo que es la variable. Define y lee la segunda, entre comillas, variable que finalmente la uso como constante. Luego la constante yo se la defino en 1. Le voy a decir, ingreso un número. Ahí me apareció, ¿cierto? Avanzo otro y me puso al leer. Por lo tanto, aquí ya está posicionado y ahí está la flecha. Me está diciendo que pues, está posicionado en este minuto el depurador ahí. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está esperando que yo le asigne o que yo ingrese un valor. Le voy a ingresar el 4. Le voy a dar Enter. Y automáticamente, si yo me voy acá, la constante, fíjense, ¿cuánto vale? 1. La variable, ¿cuánto vale? 4. Y la suma de las dos me da 5. Como todavía no llego acá, no lo ejecuto, voy a avanzar. Me debería decir 5. Ahí está, fíjense, 5. Variable y constante. 1 y en este caso 5, porque toma el valor que ya obviamente hizo el cálculo, porque después obviamente ya asume el valor de variable que va a ser variable 5. Por eso me dice 5 acá. Pero antes de ese paso, obviamente estaba en 4. Por lo tanto, mi resultado final va a ser variable que es igual a 5. Si yo le doy avanzar un paso, es 5. Entonces yo la constante la puedo ocupar ya sea para una división, por ejemplo, vamos a cerrar esta, puede ser para una división, una multiplicación, una resta, etcétera. Pero automáticamente me va a tomar el valor, obviamente, de la constante. Eso es lo que hace la constante. Ese es un valor que yo le asigno desde un principio y no va a cambiar. Como por ejemplo si yo calculara el IVA. Si yo calculara el IVA, automáticamente el IVA va a tener un porcentaje y ese se va a mantener en todos sus procesos si yo lo voy a calcular. Bien, ahí tenemos lo que es constante. Tenemos el otro concepto que es contador y acumulador. ¿Ya? En este caso, bueno, el contador tiene múltiples funciones, ¿ah? Pero yo siempre lo asumo a que el contador me puede entregar normalmente la cantidad de veces, ya sea la cantidad de veces que pasa por un sector o que el proceso de asignación o el proceso de iteración, perdón, repita la cantidad de veces que yo paso por ese ciclo. Esto yo lo puedo utilizar con el contador. Este me va a decir cuántas veces el ciclo pasó por este valor, por el contador. Y me va a sumar uno en uno, uno en uno. Entonces normalmente se ocupan para ejemplos como en este caso podría ser, no sé, un cálculo de venta de entradas, por ejemplo, que les va a decir, calcule o indíqueme la cantidad de entradas que vendió. Entonces mediante un ciclo de iteración y teniendo el contador funcionando, me va a decir cuántas veces ingresó para poder calcularme la cantidad total de entradas. Y el acumulador lo que hace básicamente, y normalmente es para unos procesos de totales, llevándolo al mismo caso de entradas, por ejemplo, puede ser que yo lo esté ocupando para que me calcule cuánto fue el total de entradas vendidas en cuanto a costo. No sé, cada entrada costaba cierta cantidad de plata o de dinero, y yo automáticamente lo que hago es, con este acumulador, saber, de acuerdo a la cantidad de veces que también itera el proceso, cuántas veces me acumuló un valor, me lo va acumulando, ¿ya? Antes de que pasemos a revisar esto, yo les quiero primero ver la sentencia de condición, ¿ya? Que nos va a permitir un poco aclarar esta situación y cómo lo pueden ustedes revisar, para que a ustedes les quede más claro. Dentro de lo que es
las sentencias, hay una en particular que se llama, le vamos a colocar acá en mayúscula, sentencia de condición, ¿ya? Esta sentencia de condición normalmente la ocupamos con el sí, ¿ya? El sí, ¿qué es lo que va a esperar? Obviamente una condición para entonces realizar lo que esté acá. Ahí, lo que yo describa ahí lo va a realizar. Si se cumple esa condición, lo va a realizar. Si no se cumple, no lo realiza. ¿Ya? Esto se finaliza con un fin sí. Esto lo podemos colocar aquí como puede ser operación, eh, etcétera. Todo lo que haga acá adentro, el sí va a entrar y lo va a realizar. Todo lo que está acá adentro. Y va a ser, y lo finalizamos con un fin sí. ¿Ya? Para eso, lo que vamos a hacer acá, vamos a definir lo que es el sí. Vamos a definir una variable, ¿ya? Definir, por ejemplo, edad como entero. Luego le voy a decir a escribir, ingrese su edad, ¿sí? Vamos a poner punto y coma. Luego le vamos a decir leer edad. Entonces yo necesito saber, por ejemplo, si cuando ingrese la edad, el algoritmo va a ser así. De acuerdo a al ingreso de edad de la persona, favor indicar con un mensaje en pantalla si es mayor de edad o es menor de edad. Y para eso ocupamos la sentencia de condición. Y aquí nos vamos con un sí. Por ejemplo, si edad es mayor a 17, entonces le vamos a colocar aquí, escribir la edad de la persona, o mejor dicho, la persona es mayor de edad. Ahora, ¿qué pasa si yo le hago o le escribo, por ejemplo, aquí estamos pensando en que yo escriba sobre 18 años, pero ¿qué pasa si yo escribo menor a 18 años? Yo con eso lo puedo hacer con el si no. Si no, a escribir la persona es menor de edad. ¿Sí? Y aquí tengo una condición, bueno, la condición básicamente está acá. Esta es mi condición, que si se cumple, va a ingresar y me va a escribir esto. En caso de que esta condición no se cumpla, va a saltar inmediatamente de acá a acá y me va a hacer esto que está acá. ¿Ya? Ejemplo, lo vamos a hacer paso a paso. Primer paso, vamos a maximizar esto. Voy a avanzar un paso, ya, definir edad, ingrese su edad, me debería aparecer ahí y me va a leer la edad, esperando el cursor. Yo le voy a ingresar 17. Enter. Fíjense a dónde entró. Lo primero que lee es la condición. Y la edad, yo me posiciono en edad y me dice que es 17. 17 es menor que 17. Avanzo. No, pues. Entonces la persona es menor de edad. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo 18? Avanzo, avanzo, avanzo. Y aquí voy a leer, aquí está esperando que yo lea, obviamente, lo que voy a ingresar. Le voy a colocar 18. Enter. Avanzó. Me dice, edad es 18. ¿Es mayor que 17? Claramente que sí, po. Entonces, si yo le digo mayor de 18, va a entrar. Fíjense, entró a la primera opción porque se cumple esta condición. Esta condición se cumple, por lo tanto va a ingresar acá y va a avanzar y va a decir el mensaje propiamente tal, la persona es mayor de edad, que es la que coloqué allí. ¿Ya? Si repasamos nuevamente y yo escribo 17,
por ejemplo, 17, enter, me va a leer edad, que en este caso 17 es menor que 17, no es menor que 17, son iguales, pero como yo mi sentencia le puse 17, le doy avanzar. Y saltó inmediatamente porque esta condición no se cumple, saltó acá y va a ingresar acá. Y me va a escribir que es menor de edad. ¿Ya? Esa es la funcionalidad del sí. Ahora, dentro de la funcionalidad del sí tenemos lo que es claramente el sí anidado. ¿Ya? ¿Cuál es el sí anidado? Cuando yo coloco varios sí hacia abajo o varios sí con condiciones hacia abajo. Por ejemplo, esto lo podemos optimizar. Por ejemplo, colocando una edad que sea superior a 65 o 70 años. Ya vamos a colocar que 65 años. Por ejemplo, cuando yo ingrese la edad de 65 años, me muestre que obviamente la persona sea adulto mayor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, al si no, le voy a indicar. Si la edad es mayor a 65 años, entonces me debería escribir un mensaje que diga la persona es adulto mayor. En este caso, si no, si no se cumple esa condición, ahí le coloco esta opción que va a ser menor de edad. Veamos si funciona. Ingrese su edad. Voy a colocar 65. Bueno, 64 por la condición que le puse ahí. 64. La persona es mayor de edad. ¿Por qué ingreso ahí? Porque obviamente yo me falta una opción, porque obviamente acá yo le estoy señalando y diciendo que edad es mayor a 17. Y claro, va a entrar acá y nunca va a pasar acá porque siempre se va a cumplir esta condición. Entonces, ¿qué debería colocarle acá? Debería colocarle un i, edad es menor, en este caso menor a 65 años. Ahí sí, veamos si funciona. Reiniciar. Ingrese su edad, 64 años. Es mayor de edad. ¿Se cumple? Sí cumple, porque la edad es menor que 65. Ahora, si yo digo que fuera 65 años, la persona es menor de edad. ¿Por qué? Porque acá claramente yo le estoy diciendo edad es mayor que 65, no es mayor que 65. Entonces yo tengo dos opciones para solucionar eso. Yo podría colocarle acá en el código que fuera edad igual. Ojo que para poner esa opción yo le coloco el mayor y ahí automáticamente aprieto el igual y me queda esa figura, ¿ya? Entonces ahí me está diciendo edad es mayor o igual a 65. Si es mayor o igual a 65, la persona es adulto mayor. Veamos. 65. La persona es adulto mayor. Ahí me equivoqué en el mensaje, debería decir persona, no personas. La persona es adulto mayor. Y si se dan cuenta, ahí ustedes están haciendo la determinación. Por ejemplo, voy a colocar 18 años, me decía mayor de edad. Si yo coloco 5 años, menor de edad. Si yo coloco 64, mayor de edad. Pero si yo coloco 65, me debería decir adulto mayor. Listo. Solo con el hecho de cambiar esta opción. ¿Ya? Esto se le llama una sentencia de decisión o de condición, perdón. Una sentencia de condición anidada, ¿ya? Que es con el sí con el cual funcionamos. Ocupen este primer paso a paso. Este les va a decir efectivamente dónde va avanzando. Fíjense, si yo lo voy avanzando paso a paso, presionamos, yo le coloco 65, por ejemplo, le doy enter, avanzo un paso. Primero lo que va a leer es esta condición. Si esto que está aquí y esto que está acá se cumplen, va a ingresar acá. De lo contrario, si no cumple, va a pasar a esta opción y va a ser una segunda decisión o condición.
Y si se cumple esa, va a ingresar acá. Si no se cumple, va a ser lo que está acá. Entonces, como lo de arriba no se cumple, paso al si no. ¿Se dan cuenta? Lee la segunda condición, que yo tengo mi si anidado. Y efectivamente sí cumple. Por lo tanto, va a entrar. ¿Se dan cuenta? Ahí entró. Y luego me escribe el mensaje y sale y termina el proceso. Y eso es todo. Esto es lo que hace la función o la sentencia del sí o de condición. ¿Ya? Para que lo tengan muy claro. Bien, siguiendo con esto, vamos a pasar a lo que es, vamos a colocarle ahí operación. Y esta operación la vamos a dejar ahí. Vamos a ver si me resulta, si me resultará ahí, operación. Para que sea más ordenado, operación. Ahí tengo mi operación, que es lo que yo acabo de hacer. Y ahí hacia abajo puedo hacer la sentencia de condición. Bien, ya. Ahora vamos a pasar a lo que son las sentencias de repetición. ¿Ya? Y en la sentencia de repetición vamos a ocupar, bueno, vamos a colocar acá, sentencias de repetición o iteración. ¿Ya? ¿Cuál es el proceso de iteración? Vamos a mostrarlo acá por pantalla. Normalmente cuando yo tengo una iteración es cuando hace esto. Da una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, cuatro vueltas, cinco vueltas, las vueltas que sean necesarias para mi proceso, eso se le llama iteración. Va a depender de la condición, ¿ya? Pero el proceso cuando se le habla de iteración es esto, que itera. Da vueltas, da vueltas, da vueltas, da vueltas. ¿Ya? Eso se le llama iteración. Entonces, dentro de las sentencias de iteración tenemos el para, el repetir y el mientras. ¿Sí? Entonces, eh, el para, la primera definición del para. El para nos sirve para cuando nosotros sabemos que iniciamos en una posición y luego tenemos que prosigue y tiene un final. ¿Ya? El para básicamente nos sirve para saber o básicamente nos sirve para iterar las veces que nosotros conocemos, en este caso, la cantidad de veces que va a iterar. Como por ejemplo, yo quiero escribir un mensaje por pantalla que ese mensaje solamente me aparezca 5 veces. Entonces, para eso, vamos a abrir uno nuevo. Yo escribo para y en uno hasta 5, ahí está las 5 veces que yo quiero que aparezca el mensaje, le digo con paso en uno hacer lo siguiente. Escribir, por ejemplo, le quiero enviar el mensaje hola, quiero que me escriba hola 5 veces. Y ojo que acá me va a arrojar un error, porque este es una variable. Yo le estoy asignando un valor y este va a ser una variable. Si me arroja este error, fíjense el error que me va a pasar, me va a decir, cuando les pase este error en la prueba, o donde con las veces que ustedes lo hagan, ahí, les va a decir que la variable no está definida. De hecho, entre paréntesis, les va a decir qué variable es la que no definió, ya para que lo tengan en consideración. En este caso me está diciendo que la variable i, esa que tengo ahí, no ha sido definida. Cuando me dice que no ha sido definida es porque la tengo que definir. Definir y como entero. Ahí yo ya la tengo definida. Y ahora si se dan cuenta, me da el mensaje que corresponde. ¿Sí? El i se declara como entero porque está trabajando con números enteros. Es más, si yo lo hago con paso a paso, ustedes se van a dar cuenta que esto se va a ir incrementando. El i automáticamente va a estar incrementando
y se va a incrementar las veces que sea necesaria hasta que cumpla con esto, que está acá, que puede ser un número directo o puede ser una variable, que sea una variable que yo le haya puesto, no sé, un, un valor en particular, por ejemplo, que yo ingrese, no sé, una cantidad y que se cumpla hasta esa cantidad. Como por ejemplo, no sé, le coloco escribir, le digo, ingrese la cantidad de veces que aparezca el hola, el mensaje hola. Entonces yo le digo leer cantidad. Como yo no la tengo definida y esta es una variable, la tengo que definir. Definir cantidad. Perdón, me faltó el como entero. Ahí sí. En la cantidad. Y este 5 en vez de 5 le voy a poner cantidad, po. O sea que esto me va a recorrer hasta que se cumpla la cantidad que yo ingrese allí. Por ejemplo, me dice, ingrese la cantidad de veces que aparezca el mensaje hola. Yo quiero que aparezca 5 veces. 5. Perdón, se me desapareció. Ahora sí. Ingrese la cantidad de veces que aparezca el mensaje hola. 5. Enter. 1, 2, 3, 4, 5. Si yo le digo ingrese 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le digo, por ejemplo, dos veces. Dos veces. Entonces el que está mandando esto ahora, la vuelta, la cantidad de veces que yo quiero, es este. Por lo tanto, yo ya sé la cantidad de veces. Por eso yo les digo que el para funciona cuando ustedes saben cuándo es el fin. ¿Y cuándo saben cuándo es el fin? De acuerdo al mensaje que yo le voy a aparecer en pantalla. Ingrese la cantidad de veces que aparezca Lola. Cantidad. Entonces yo sé que con esa cantidad yo lo puedo realizar. Ahora, con los otros procesos de iteración también lo podemos realizar. Pero para que tengan claro, el para funciona con saber la finalidad o el fin del ciclo. ¿Cuántas veces quiero que yo ese ciclo funcione? Lo vamos a recorrer con el primer paso para que se den cuenta. Primer paso, avanzar uno. Lee las definiciones y me aparece el mensaje para ingresar la cantidad. Entonces yo le voy a ingresar cantidad 2. No, vamos a ingresar 3. Le doy enter. Avanzo el primero. Miren cantidad. ¿Cuánto es? 3. Asumió el valor de 3. Entonces sabe el proceso automáticamente internamente que va a girar 3 veces. ¿Ya? Entonces me va a escribir la primera. Ahí está. Fíjense cuánto es y ahora. Ya no es 1, es 2. Yo solamente posiciono el mouse, no lo pincho por si acaso. Si yo lo pincho no me va a funcionar. Tengo que pasar por sobre el valor. Ahí, 2. Todavía no se cumple porque en cantidad me dice que es 3. Ahí está, 3. Avanzo, me va a escribir hola. Ahí me escribió el segundo. Avanzo y vale 3. Me dice hasta que cantidad sea 3. Por lo tanto, me debería escribir nuevamente Lola. Ahí está Lola. Y aquí va a saltar del para al fin. Fíjense. Saltó. ¿Por qué? Porque este dice que es 4. Y solamente el para me servía hasta 3, que era la cantidad que yo había ingresado. 3. Listo. Avanzó y se fue. ¿Se dan cuenta? Para eso sirve el para, ¿ya? Para saber cuándo yo sé que es el fin, cuándo yo va a terminar. El para normalmente funciona para eso. Ahora, por ejemplo, podríamos haber hecho también una suma, por ejemplo, que sume los primeros 5 números. Aquí, por ejemplo, a este le podemos colocar suma. Este no lo vamos a utilizar, tampoco. Vamos a cerrar esto. Vamos a definir suma. Lo vamos a definir en 0. Y este en 5, porque vamos a decirle los 5 primeros números.
Le vamos a decir, ya, número i. Le voy a decir que suma va a ser igual a suma más i. Entonces aquí ¿qué es lo que está haciendo? Me va a sumar los 5 primeros números. Fíjense, voy a darle play. Ah, pero fíjense lo que pasó. No le escribí el mensaje. Le voy a colocar escribir. Le voy a colocar la suma de los primeros 5 números positivos es dos puntos, coma, y este sería suma. Ahora sí me va a mostrar el resultado final. Ahí está. Y si sumamos, dice 2 más 1, 3, más 3 son 6, más 4 son 10, más 5 son 15. ¿Cuánto es la suma? 15. Acá, ¿qué estoy ocupando yo? Estoy ocupando el A acumulador. Por eso yo me detuve un poquito acá cuando yo les dije cuándo lo íbamos a ocupar. Porque en este caso, el acumulador lo que hace es eso, es acumular. Vamos a recorrerlo por paso a paso. Primer paso, lo va avanzando, define variable, define esa variable suma, le asigna el valor cero y parte, ingresa. Va a escribir el número más el i. ¿El i en cuánto está? En uno. Miren, en uno. Entonces, por lo tanto, el i me va a escribir el uno. ¿Se da cuenta? Me escribió eso más esto. Ahí está. Número más i. Que en este caso i equivale a uno. Va a avanzar. I está en uno. Me va a sumar lo que dice suma. ¿Y suma cuánto es? Cero. Por lo tanto, va a ser i más cero. Fíjense cuánto vale cero. Miren. Bueno, en este caso, como dio la vuelta, ya dice uno. Pero debería ser cero. De hecho, si yo lo detengo y parto desde cero, fíjense, voy a avanzar, 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 avanzar. Miren lo que vale suma. ¿Se dan cuenta? Vale cero. Como ya me había dado la vuelta, pasa a ser uno. ¿Por qué? Porque le sumó el uno que está acá. Este, el uno. Avanza, avanza, cero más i equivale a uno. Uno más cero, uno. Por lo tanto, suma pasa a ser uno. Avanzo, avanzo. ¿Y cuánto vale? Ya no es uno, es 2. Por lo tanto, me va a decir número 2. Fíjense, 2. Y acá va a ser 2. ¿Más cuánto? Más uno. Por lo tanto, me va a decir que suma es 3. Fíjense. Va a dar la vuelta. Fíjense cuánto vale suma. 3. Vuelvo a avanzar. Y ya no vale 2. Vale 3. Por lo tanto, este vale 3. Y así me va a ir apareciendo. Fíjense. Ahí me escribió 3. Y acá, como suma ya vale 3, más uno me va a sumar, fíjense cuando pasa acá, pip, 6. ¿Por qué? Porque ya me ha sumado dos veces la pasada, recuerden. Y más cero, 1. Que en este caso sería 1 más cero, 1. Da la vuelta. 1 más 1, 2. Da la vuelta. 1 más 2 son 3. Y así sucesivamente va sumando hasta que va, obviamente, a entregar nuestro resultado final. Fíjense. Y se va. Y me va a mostrar el resultado. Que el resultado es de suma, que es 15. Ahí está, 15. Y eso es lo que hace el acumulador, ¿ya? Para que lo tengan muy en consideración. Bien, ya tenemos lo que es el acumulador, tenemos el para. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera saber, y aquí vamos a hacer otro ejemplo, vamos a hacer, por ejemplo, este le vamos a colocar, vamos a colocarle contador, de contador y le vamos a colocar acum como entero. Entonces este le vamos a colocar acum
0 y el contador siempre inicializa en el contador, puede ser en 1, puede ser en cualquier valor, eso va a depender de cada caso, ¿ya? Por ejemplo, le vamos a sacar esto y le vamos a decir eh, contador va a ser igual a contador más 1 y esto lo vamos a dejar ahí en punto y coma y este le vamos a colocar acum de acumulador y este acum, ah, nos faltó algo acá, le vamos a colocar escribir, ingrese el valor de la entrada, lo vamos a leer con valor entrada. Esto no lo tenemos definido, me faltó el escribir, ahí sí, no lo tenemos definido, entonces lo vamos a definir acá, definir como entero. ¿Ya? Entonces aquí le vamos a colocar el resultado final. Entonces le vamos a decir la cantidad de entradas vendidas es acum, no, contador, la cantidad. Luego le voy a enviar un mensaje que diga el total de dinero recaudado es, esto por conceptos de entrada, acum. Entonces hagamos este ejercicio. Si le damos aquí play, me va a decir ingresa el valor de la entrada. Ya, 1500. No le vamos a poner 1000. Recuerden que yo le puse hasta 5, por lo tanto voy a ingresar 5 valores. Ya, suponiendo de que sabemos la cantidad de entradas que se vendieron. 3000. Voy a poner 2000, le voy a poner 1500 y le voy a poner 2500. Esas son el valor de la entrada que estoy ingresando. Si sumamos así al ojo, debería decir 3 más 1000, o 3000 más 1000 son 4000, más 2000 son 6000, más 1500 son 7500, más 2500 son 789, son 10.000 pesos. Ya. ¿Por qué aquí me aparece 15? Este resultado está bien, ¿ya? Pero aquí si ustedes se dan cuenta yo le puse I, por lo tanto está mal. Yo tengo que sumar el valor de las entradas. Por lo tanto tengo que cambiar ahí y cambio el valor de la entrada. Ahora sí me debería dar el valor que yo estaba indicando. Fíjense, ahora sí. 1000, 2000 con los mismos valores. Ahora sí me da 10.000. De hecho, si yo quiero que se viese más bonito, podría colocarle acá signo peso. Este signo peso. Para que salga junto, lo puedo colocar ahí. Y ahí está. El total de dinero recaudado es 10.000. Y para eso nos sirve el contador. Si se dan cuenta, me está diciendo que vendió 5 entradas. Aquí está el contador. Me va a girar uno en uno. Para que tengan un poco de claridad del para. Vamos a hacer el último ejercicio acá. Vamos a decirle 1, 2, 3, 4, 5. Suponiendo que nos estamos yendo al código que está acá, que dice que para i es 1 hasta 5, porque por eso escribí 5, 1, 2, 3, 4, 5, en este caso 5 espacios. Yo tengo que aquí, por ejemplo, es 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces le digo que con paso en 1. Cuando yo le digo que con paso en 1, va a ser esto. Un paso, un paso, un paso y un paso. Por lo tanto, me va a hacer todo lo que está en cada uno de las posiciones. Cuando vaya dando vuelta o iterando, me lo va a hacer cada una posición. Un paso, un paso, un paso, un paso. Esto yo también lo puedo cambiar. Por ejemplo, si yo dijera 2, fíjense lo que va a pasar.
me imprimió 3 veces. De hecho, me sumó las 3 primeras entradas. 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Cantidad 3, 6.000. ¿Por qué 3? Porque recorre cada 2 pasos. Me va a imprimir esto por ser la primera posición. 1, 1, 2. Ahí hay 2 pasos. Me va a imprimir esto. 1, 2. Me va a imprimir esto. Ahí están las 3 veces. 1, 2, 3. Por eso me cuentan las 3 cantidades. ¿Ya? Eso para que quede más o menos claro. Lo tengan ya clarito cómo funciona el para. Ahí claramente si tienen alguna duda o consulta me lo hacen saber, obviamente por el canal de YouTube. Y ahí yo se lo aclaro. ¿Ya? Ojalá de la mejor manera posible, de manera escrita. ¿Ya? Para ver si me pueden entender. Listo. Tenemos lo que es el para. Ahora el repetir. Eh, el repetir tenemos lo siguiente. Vamos a hacer uno nuevo acá. Vamos a colocar acá repetir. Sentencia. O vamos a colocar mejor sentencia repetir. Sentencia repetir. Entonces, ¿el repetir para qué me sirve? Yo normalmente el repetir lo ocupo para lo que es justificación o más que nada para validar datos. ¿Ya? Que ahí lo vamos a ver. Por ejemplo, cuando yo ingreso una edad, la idea es que cuando yo ingreso una edad no sea menor a cero, porque si ingreso una edad menor a cero, no me debería dejar ingresar ningún dato. Obviamente porque no existe nadie o ninguna persona en este planeta que tenga menor a cero, ¿ya? Por lo tanto, el repetir me valida eso, de que yo ingreso un valor correcto, ¿ya? Me insta a que yo lo ingrese un valor correcto. Ahora, para que ustedes tengan claro, el repetir, recuerden que el para, vamos a colocarlo acá, no sirve cuando sabemos, cuando sirve cuando sabemos el término o el fin del ciclo, ¿ya? El repetir también itera, ¿ya? De hecho, yo también podría haber hecho un mensaje. De hecho, lo vamos a ver ahora con un ejercicio práctico. También nos sirve con un mensaje. ¿Y qué es lo que hace el mensaje? Va a aparecer en este caso por lo menos una vez. Vamos a cerrar esto. El repetir por lo menos va a ingresar una vez hasta que se cumpla una condición. Sí o sí nos va a ingresar una vez. Por lo tanto, por eso repetir nos sirve mucho para validar, porque obviamente si nosotros nos pide el sistema ingrese un nombre o ingrese una edad, vamos a poner el ejemplo de la edad, ingrese una edad y ingresa una edad menor a cero, me va a repetir hasta que sea mayor a cero. Ejemplo, le voy a colocar repetir y le voy a decir aquí, escribir, ingrese su edad. Le voy a leer edad. Vamos a definirlo acá, si no nos va a dar error. Definir edad como entero. Hasta que edad sea mayor. Ah, se me fue para abajo. Ahí sí. Edad sea mayor que cero. Entonces, si edad es, si cumple la función de que edad sea mayor que cero, va a finalizar el programa. Pero si no ingresa la edad mayor a cero, va a repetir las veces que sean necesarias hasta que se cumpla la condición. Ejemplo, doy play. Tengamos cuenta que yo le coloco -1, ingrese su edad. -2, ingrese su edad. 0, ingrese su edad. -1, le puse .1, perdón. Vamos de nuevo. -1, 0, -2, -4. Pero si hagamos cuenta que yo ingreso un número positivo, el 4, la edad, terminó, se ejecutó. ¿Se dan cuenta? O sea, por lo menos cuando yo ingrese, siempre va a ingresar porque su condición está al final, aquí. La condición no está acá arriba. Por lo tanto, va a ingresar, de acuerdo a lo que ustedes estimen conveniente, va a ingresar, va a hacer lo que está acá adentro y luego valida.
luego válida al final, en la condición, ¿ya? Ahora, esto obviamente puede ser perfectible, como la palabra tan en boga, puede ser perfectible, por ejemplo, que me aparezca un mensaje que me diga lo que debe hacer en este caso para poder funcionar o para poder seguir. No sé, un mensaje que diga, que sea claro, recuerden, y yo le digo siempre a mis alumnos, que los mensajes deben ser claros para, y funcional para cualquier tipo de persona, no necesariamente informático, ¿ya? Siempre tiene que ser entendible. Recuerden que ustedes más adelante van a programar o van a diseñar programas para que cualquier persona lo entienda y sepa que el mensaje que le está dando por pantalla, sepa qué realizar o qué hacer. Por lo tanto, yo aquí debería ponerle un mensaje que diga eh, su edad debe ser mayor a cero. Entonces yo por lo menos aquí, esa es una condición. Por lo tanto aquí yo puedo ocupar el si. Si edad es menor o igual a cero, entonces escribir debe ingresar una edad mayor a cero. Y listo. Y con eso se cumple. Ingrese su edad, cero. Fíjense, debe ingresar una edad mayor a cero. Menos uno, lo mismo. Menos 2, lo mismo. Pero hagamos cuenta que el ingreso 4 pasó. Entonces yo ahí le puedo dar un poquito más de condimento, si se le puede decir así, un poco más de, de mensajería o de mensaje propio que uno puede ya deducir lo que está fallando. ¿Ya? De hecho, yo aquí le puedo dar escribir, le puedo escribir comillas, comillas, y me va a dar un espacio, miren, entre una opción y otra. Si yo le coloco cero y me dejo un espacio con esta opción, ¿ya? O en su defecto, para que se vea más ordenado, también aquí yo le puedo colocar, no sé, asterisco. Ahí, cero. ¿Se dan cuenta? Y así yo le doy un poquito más de orden y un poquito más de mensajería, como les decía recién, para que se pueda entender más adelante. Bien, déjenme ver si esto sigue grabando. Denme un segundo. Sí, todavía está en proceso de grabación. Ya, vamos, estamos ok. Y esa sería la sentencia a repetir. Al igual que, por ejemplo, yo podría haber colocado el mismo mensaje que iniciamos el para. De hecho, ustedes se van a dar cuenta que yo también lo puedo ocupar. Y le voy a escribir hola. Pero lo que voy a hacer acá, voy a definir un contador. Si se dan cuenta, aquí yo le doy otra finalidad al contador. ¿Para qué? Para que me pueda, y aquí ustedes van a ver, para validarlo. Porque aquí yo no tengo cómo validar si yo solamente quiero enviar un mensaje. Entonces la única manera de validarlo es con un contador. Sea, si contador, hasta que contador sea mayor que 5. Le vamos a poner acá contador para que me vaya sumando. Contador más uno, punto y coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, ¿por qué me escribió 6? El repetir. Porque yo, primero que nada, lo inicialicé en cero. Y recuerden que yo les dije que el repetir por lo menos ingresaría una vez. Entonces, cuando ingresa, escribe el hola, va a escribir el primer hola que está acá. Luego, recién va a sumar el contador y va a dejar 1 más 0, 1. Y me va a decir, 1 es mayor que 5, no, va a dar la vuelta otra vez, va a partir acá arriba, me va a escribir el segundo hola, ya 1 más 1 es 2, 2 es mayor que 5, no, va a seguir dando la vuelta y va a escribir un tercero, nuevamente va a escribir 1 más 2 es 3,
3 es mayor que 5, no. Va de nuevo y me va a escribir por cuarta vez el hola. Pasa acá, 1 más 3, 4. 4 es mayor que 5, no. Va a entrar y me va a escribir un quinto hola. Y me va a decir 1 más 4 es 5. 5 es mayor que 5, no es mayor que 5. Son iguales. Por lo tanto, va a volver a repetir y va a volver a ingresar y me va a escribir por sexta vez el hola. Y me va a decir 1 más 5 es 6. 6 es mayor que 5, sí, es igual que, o sea, es mayor que 5. Listo, se va, fin de proceso. Por eso escribe 6 veces. Ahora, si yo lo escribo una vez acá, ahí sí que me va a escribir 5 veces. Fíjense, reiniciar. 1, 2, 3, 4, 5. Si yo le pongo 2, me va a escribir 4. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Si yo le coloco 3 al contador, me va a escribir 3. 1, 2, 3. Y así sucesivamente. ¿Ya? Para que se entienda. Bueno, espero que hasta acá se entienda más o menos. Bueno, la clase la hice de otra manera, en vivo, un poco más explicativo. Ya, no quiero que este video dure tanto, pero la idea es que obviamente puedan entender de la mejor manera y no quiero extenderme mucho. ¿Ya? Y existe mi otra condición, entonces esta no, o sea, esta ingresa por lo menos una vez hasta que se cumpla la condición. ¿Sí? Y luego nos queda el mientras. El mientras lo podemos ocupar acá mismo. ¿Y el mientras cómo funciona? Así. Mientras, fíjense, ahí me está esperando una condición o una expresión lógica. Le voy a decir lo mismo. Contador sea mayor que 5 a ser. De hecho, vamos a colocar aquí el contador nuevamente en 0. Y le voy a decir escribir hola. Y fíjense, contador es mayor que 5, no, menor que 5. Todo lo contrario. Por eso no me escribió nada. Ahí sí. Ya. ¿Por qué me repitió muchas veces? Porque no estoy funcionando con el contador. ¿Ven? Contador más 1. Si yo no le coloco el contador, fíjense lo que va a pasar. Miren, no se va a detener. No se detiene nunca. Miren, sigue avanzando. Sigue avanzando, sigue avanzando. Es infinito. Infinito. Lo vamos a cerrar. Le voy a sacar esto. Y ahí sí me escribe las 5 veces hola. ¿Por qué aquí me escribe 5 si yo tengo prácticamente la misma condición? Bueno, en este caso la condición es distinta, aquí la cambié, porque obviamente tiene que ser menor a 5, porque no puede ser mayor a 5, porque recuerden que aquí el contador yo lo estoy declarando en 0, por lo tanto 0 es mayor que 5, no, por lo tanto no va a entrar. En este caso, si yo le digo que contador sea menor que 5, que haga lo que está acá adentro. Y 0 es menor que 5, sí, por eso va a entrar. Y va a empezar a contabilizar y va a hacer la misma vuelta. 1, 2, 3, 4 y 5. Y me va a girar las vueltas que obviamente se cumpla esta condición. Por eso me escribe 5. A diferencia del repetir, que el repetir se ingresa una vez. Siempre va a ingresar una vez. El mientras no. El mientras debe cumplir esta condición para hacer esto. De lo contrario, no va a iterar o no va a girar. Si esta condición no se cumple, no va a entrar. ¿Ya? Y si se cumple, va a iterar las veces que yo le coloque la condición. ¿Ya? Ese es más que nada las funcionalidades de los ciclos de iteración o de repetición o sentencias de repetición o iteración. Entonces, ingresa siempre y cuando la condición se cumpla. De lo contrario, no ingresa. ¿Ya? Eso es lo que podemos tener para
para lo que es el mientras. ¿Sí? Bueno, aquí ya tenemos un resumen de todo lo que les va a entrar en la prueba. Deberían ingresar, deberían tener por lo menos una sentencia de condición, que es el sí. Deberían tener alguna sentencia de repetición, ya puede ser el mientras o el repetir, dependiendo cómo ustedes lo puedan ocupar. Y con eso ya deberían tener lista la prueba. Ya recuerden siempre, tienen que definir y saber cómo yo declaro las variables, ya sea variable, constante, en este caso también puede ser un acumulador o puede ser un contador, ¿cierto? ¿Ya? Así que para que lo tengan muy bien en claro eso. Bien, vamos a hacer un ejercicio tipo prueba, ¿ya? Que les va a permitir obviamente poder desarrollar un poquito cómo puede ser la prueba, ¿ya? Vamos a levantar acá un ejercicio tipo prueba. Déjenme ver si es este de aquí. Ah, este ejercicio, por favor, tomen nota, ¿ya? Lo pueden poner en pausa después del video, ¿ya? Ahí para que les quede y puedan ejercitar. Este es un caso tipo prueba, ¿ya? Este es un tipo caso tipo prueba. Pero esta es la idea de este ejercicio, es que ustedes lo puedan ejercitar, lo puedan realizar, ¿ya? Acá están los valores, ¿cierto? Y lo pueden obviamente ejecutar de acuerdo a cómo aparece el enunciado. Pero nosotros vamos a hacer un ejercicio tipo prueba como este, ¿ya? Y en este, vamos a sacar esto, lo había marcado en delante por la clase. Vamos a dejarlo sin color y sin color. Y lo vamos a leer. ¿Qué nos dice acá el ejercicio? Dice, en el zoológico de Guilpué existen los siguientes precios para las entradas. Categoría, niño, adulto, tercera edad, y cada uno con su valor. Luego nos dice, de lunes a miércoles se realiza un descuento del 15%, adicional a todas las entradas. Las categorías se definen en el siguiente rango: niños de 0 a 12, adultos hasta los 64 años y tercera edad desde los 65 hacia la edad que tenga la persona. ¿Ya? Luego dice, realice un programa que imprima el total a pagar y que muestre la categoría considerando que debe ingresar su edad, un día de la semana y la cantidad de entradas que desea comprar. Fíjense este dato, dice considerando, vamos a ponerlo ahí, parece que estaba mal planteado ahí. Ahí sí. Dice, considerando que debe ingresar su edad, día de la semana y cantidad de entradas. Ahí ya tenemos la primera clave. Nos está pidiendo hacer ingreso de tres datos. Uno, la edad y un día de la semana. Y luego la cantidad de entradas que deseo comprar. ¿Ya? Vamos a marcarlo porque esto es súper importante que lo use para interpretar. Aquí nos dice inmediatamente lo que tenemos que hacer. Ingresar, eso, vamos a marcarlo en amarillo, más esto que está acá. Ahí nos dice ingresar su edad, día de la semana y cantidad de entradas que desea comprar. Luego dice, asuma que compra entradas para la misma categoría. Y luego, fíjense lo que dice aquí, valide la edad según los rangos. Hay que validar la edad. Ojo con eso, ¿ya? Hay que validar la edad según su rango. Entonces lo podemos hacer de distintas maneras, pero ahí lo vamos a aclarar. Después dice el día de la semana y la cantidad de entradas suponiendo que va a ingresar al zoológico. Listo, hagamos el ejercicio. Vamos a plantear uno en blanco. Entonces, ya tenemos tres cosas súper importantes aquí en este enunciado, ¿ah? Lo primero que tenemos es el ingreso, o sea, son tres cosas que debemos ingresar. Por lo tanto, lo primero que debemos definir, como son tres ingresos, son tres variables que van a recepcionar ese valor. Por lo tanto, deberíamos hacer primero definir edad como entero. ¿Qué más deberíamos definir? Definir el día, ahí me dice que debo ingresar el día, un día de la semana, debo ingresar el día, y este lo vamos a declarar como carácter. ¿Por qué carácter? Porque recuerden que aquí nosotros vamos a tener que ingresar o lunes, o martes,
o miércoles, o jueves, o viernes, o sábado, o domingo, ¿ya? Nosotros vamos a tener que ingresar esos valores, no vamos a ingresar enteros, no vamos a decir que el lunes es uno, ingrese lunes uno, no, vamos a ingresar por su texto, tal cual, el texto lunes. Entonces, por eso tenemos que definir día como carácter. En este caso, día va a equivaler al nombre del día. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Luego deberíamos definir qué dice ahí, cantidad de entradas, porque nos dice que debemos ingresar. Vamos a definir entonces, definir cant como entero. Listo. Puede que vengan más variables más adelante, pero ahí los vamos a ingresar. ¿Ya? Entonces, lo primero que deberíamos decir es escribir ingrese su edad. Listo. Le vamos a colocar un leer edad. ¿Qué más nos dice? Ah, pero miren, fíjense que podemos inmediatamente hacer una validación. ¿Con cuál? Con el repetir. Porque obviamente yo no puedo ingresar una edad que sea menor a cero, ¿cierto? Entonces aquí lo podemos inmediatamente especificar. Si edad es menor, para allá el mouse, el cursor, si edad es menor, menor o igual, no porque dice menor cero, ¿cierto? No, pero menor o igual a cero. Dice de 0 a 10, no, debe ser menor a cero. Menor a cero, entonces le voy a escribir acá un mensaje que debe decir, debe ingresar una edad mayor a cero. Punto y coma. Entonces este ciclo se me va a cumplir hasta que la edad sea mayor que cero, porque si es menor que cero, lo va a hacer. O sea, va a repetir y va a hacer este ciclo hasta que la edad se cumpla, o sea, que la edad sea mayor que cero. De lo contrario, no va a entrar. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Después hacemos las otras validaciones. Nos dice escribir y vamos a decir aquí, ingrese día de la semana para la visita al zoológico. Voy a colocar leer día, punto y coma. Luego teníamos lo que era la cantidad. Vamos a colocar escribir, ingrese cantidad de entradas a comprar, ¿puede ser? Sí, puede ser. Cantidad de entradas a comprar. Vamos a colocarle ingresar cantidad de entradas a comprar. Eso le voy a colocar leer. Listo. Tenemos listo eso. Ya. ¿Qué nos dice? ¿Qué más nos dice el enunciado? Dice, existe la siguiente expresión de entrada. Ya. Aquí en ningún minuto dentro de los ingresos estamos pidiendo el valor de entrada. Por lo tanto, el valor de entrada ya lo tenemos. Es calculable de manera inmediata. No dice en ningún caso de este caso, valga la redundancia, no aparece en ningún minuto diciendo ingrese el valor de la entrada, porque ya la tenemos. Por lo tanto, es calculable. Ya tenemos los valores, por lo tanto los vamos a calcular en una operación interna. Pero aquí sale un tema. Dice que de lunes a miércoles se realiza un descuento del 15% adicional a todas las entradas. Entonces, lo primero que yo debería validar, en este caso, es que si corresponde a lunes, martes o miércoles, me haga un descuento, ¿cierto? Entonces, lo primero que deberíamos colocar acá es una condicional. Entonces voy a empezar con un sí. Ya, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Fíjense lo que voy a hacer. Yo voy a colocar un,
esta opción, mayúsculas, coloco el día y coloco igual lunes. Ahora vamos a poner en mayúscula acá. Lunes. Cierro paréntesis. Vamos a abrir un paréntesis acá, ¿cierto? Ya. ¿Qué es lo que me quiere decir esto? Vamos a poner el entonces. ¿Qué es lo que me quiere decir este mayúscula? A veces yo puedo ingresar por consola o por computador, yo puedo ingresar de esta manera. Yo puedo ingresar miércoles en minúscula, pero ¿qué pasa si yo escribo en mayúscula? Las dos deberían ser válidas. Entonces, para eso ocupamos el mayúscula. Entonces, lo primero que yo debo hacer es escribir mayúscula. La variable que me va a recibir ese valor, que en este caso va a ser el día, pero en este caso yo lo valido. Si es igual a lunes, y con este lunes en mayúscula, yo puedo validar de esta manera. Lunes o lunes. Lo puedo validar en mayúscula o minúscula, ¿ya? Pero tengo que escribirlo así, ¿ya? Anteponiendo en mayúscula. Mayúscula, variable, igual. Cuando yo hago, disculpen, voy a tomar un sorbito de agua. Ahora sí. Si yo escribo igual, es cuando yo hago la validación entre una variable que me recibe un carácter. Recuerden que yo le dije que el carácter es texto. Y cuando yo lo comparo con otro texto. Aquí yo estoy comparando un texto con otro texto. ¿Ya? Para eso se hace el igual. No es igual. No es así. Porque si no me va a dar un error. ¿Ya? No acá de compilación. Pero sí en el proceso de ejecución. Entonces le voy a dar igual. Y me dice que era lunes. Déjenme ver el enunciado. Decía que era lunes a miércoles. O sea, debería validarlo para martes y miércoles. Por lo tanto, debería ser o, escribir esto mismo. Le vamos a poner martes o, es en mayúscula ahí, o miércoles. Y allí tendría que hacer. Pero aquí me va a dar un error, por lo tanto tengo que hacerlo con un paréntesis general. Me cierre todo. Listo. Ya. Entonces aquí yo ya estoy validando. Si es uno de estos días, entonces yo tendría que hacer un descuento. Pero ¿cómo debería hacer el descuento? Para estas categorías. Recuerden que cada categoría tiene un precio distinto. Por lo tanto, ese porcentaje o esa operación va a ser distinta. ¿Ya? Por lo tanto, le voy a colocar acá. Otro sí. Si edad es mayor a cero, sí, si su edad es mayor a cero, o no, y debería ser, y edad mayor o igual a 12, y edad mayor, no, menor o igual a 12, entonces voy a colocarle acá escribir. Recuerden que acá al final les dice que debería aparecer la categoría. Sí, debería aparecer la categoría. Ahí dice que imprima el total a pagar y que muestre la categoría. Entonces le voy a escribir aquí al tiro la categoría. La categoría comprada puede haber sido también la entrada comprada o la entrada corresponde, etcétera. Pero aquí yo le voy a colocar la categoría comprada es de niño.
¿sí? Y obviamente lo que estoy validando aquí es esto que está acá. Y ahora voy a hacer la operación para calcular esto. Y debería, como es lunes, martes y miércoles, debería calcularle un 15%. Por lo tanto, acá le voy a colocar total, va a ser igual a la cantidad de entradas. Recuerden que tengo una cantidad de entradas a comprar, cantidad por ¿cuánto? Por 2.500. Ahora, ya, ahí tengo el cálculo. Podríamos hacer una prueba con esto, pero aquí yo no tengo definida esa variable. Entonces vamos a definirla aquí, definir, en este caso vamos a definir total, vamos a definirlo en caso de cualquier cosa, lo vamos a definir como real, ya por si en algún minuto se nos pasa, vamos a definir total como real. Ya, vamos a ejecutar eso por ahora. Fíjense lo que pasa sobre todo con estos días. Ingrese su edad, voy a ponerle 5 años, por lo tanto debería ingresar acá. Ingrese día de la semana, lunes. Ingrese cantidad de entradas a comprar, 2. La categoría comprada es de niño, por lo tanto me está apareciendo la opción. De hecho, si yo coloco aquí escribir, si se van probando los códigos, puedo ir generándolo, miren, 5.000. O sea, me está tomando la minúscula con la opción del mayúscula, ¿se dan cuenta? Y me dan 5.000. ¿Por qué? Porque la entrada de niño vale 2.500. Y como le dije que comprara 2 entradas de niño y que cabía en este caso el día lunes, me hace la sumatoria de 5.000. Por lo tanto, hasta este minuto está funcionando. Ahora bien, voy a borrar esto, solamente quería saber el resultado. Voy a calcular ahora el descuento, porque si se dan cuenta, en el enunciado, no, ese documento no, este, dice que va a aplicar desde lunes a miércoles un descuento, y como yo le puse el lunes, me debería aplicar un descuento del 15%. Para eso, lo que tengo que hacer aquí es escribir otra variable, le voy a poner total 1, va a ser igual al total, que es lo que está acá, porque aquí me recibe esta multiplicación, los 5.000, son los 5.000 yo debería multiplicarlo por el porcentaje. Ahora, les voy a enseñar una pequeña cosa para calcular el porcentaje. Si yo tengo un descuento, nosotros bien sabemos que tenemos un 100%. El 100 equivale al 100% de todo, ¿ya? Pero por ejemplo me están diciendo un 15%. Lo que yo hago es restarle el 15% y a esto dividirlo por 100. Y me dice por qué cifra tengo que multiplicarlo. Y con eso me da el resultado inmediatamente. Vamos a hacer una cifra súper concreta. Por ejemplo, yo tengo 1.000 pesos y me están diciendo que tengo un descuento del 10% a una prenda que yo compré en 1.000 pesos. ¿Cuánto sería el descuento? ¿Cuánto sería el monto total a pagar si yo le hago un descuento del 10%? Sería, calculemos, 100 menos 10 es igual, dividido 100, 0,9. Y yo le digo 1.000 por 0,9, 900 pesos. Y bien sabemos que el 10% de 1.000 es 100. Entonces yo lo multiplico inmediatamente por el valor para que me dé el resultado final. Entonces, acá el total sería, si nosotros tenemos esto y me está diciendo el 15%, tenemos que el 100% menos 15 es igual, dividido 100, 0,85. Entonces lo vamos a multiplicar por 0,85. Aquí es el punto por si acaso, no es la coma. Si es la coma no les va a funcionar, les va a dar error, ¿ya? Entonces debería ser punto. Listo. Y vamos a escribir
Aquí ahora vamos a colocar un escribir para ver si me está dando el monto. De hecho, aquí le podríamos colocar escribir, vamos a colocar al tiro, sí. El total de la compra es, y vamos a escribir total 1. Veamos. Edad, 4 años. Miren, automáticamente yo le entré un enter y me lo repitió. ¿Por qué? Porque yo tengo un validador ahí. Me lo repitió. ¿Se acuerdan que había puesto un validador? Ahí está el repetir. Me lo está funcionando también. Ingrese día de la semana. Ahora lo voy a colocar en mayúscula. Miren, fíjense. So, lo asumió. Ingrese cantidad a comprar. Nuevamente, 2 entradas. Entonces estoy comprando 2 entradas de niño que equivalen a 2.500 pesos. ¿Qué dice? Total 1 no está definida. Si le aparece este error es porque la variable que está acá no la tengo definida y efectivamente no la definí. Esta no la he definido. Entonces me voy acá y le digo definir total 1 como real. ¿Sí? Está bien. Ok. Vamos de nuevo. Ingrese edad 4. En día ingrese lunes. Cantidad de entradas a ingresar 2. Listo. 4.250. Veamos si es así. 5.000 por 0,85. 4.250. Ahí está el 15% de descuento. O sea, está funcionando. Ya tengo la primera etapa. O tengo por lo menos ya en la lógica de lo que está funcionando. Por lo tanto, esto ya me está funcionando. Me está haciendo esto que está acá, y adicionalmente me está haciendo el descuento. Ojo que después me va a quedar lo que esté el resto de semana, por si ingreso jueves, viernes, sábado, domingo, eso no lleva en descuento. Claramente aquí no lo dice, pero ahí lo está diciendo, que solamente estos días los va a tener descuento. Lo vamos a marcar en amarillo. Solo estos días tendrá descuento, los demás días no los tiene. Entonces vamos a hacer los descuentos para los 3 días y para todas las categorías. ¿Ya? Ya tenemos la primera parte, por lo tanto, la segunda parte es súper rápida. Entonces, lo que vamos a hacer acá, vamos a escribir un si no. Entonces le voy a escribir un si no. Y aquí le voy a decir, si la edad es mayor a 12 años, debe ser mayor a 12 y menor o igual a 64. Y edad menor o igual 64, entonces, ¿qué me va a decir? Lo mismo. Pero en este caso, imagínense, aquí voy a copiar y voy a pegar porque es exactamente lo mismo. Entonces aquí le coloco que la categoría es adulto. Adulto. Ah, ahora sí. Adulto. ¿Sí? Es adulto. Ya tenemos que cambiar el monto. El monto para los 64 años es 3.500. 3.500. Y el descuento se mantiene de la misma manera. ¿Ya? Podría ocupar las mismas variables, porque si se cumple una condición va a ocupar esto. Si no, va a cumplir esto. Y en este caso cumplen el factor de variable. Veamos si es así. Tiene que ser mayor de 12. Vamos a colocarle 13 años. Lunes. No, vamos a poner otro día. Martes. 2 entradas. Adulto. Y me tomó el valor. ¿Se dan cuenta? Y si se dan cuenta, yo ocupo las mismas variables. Porque si entra acá, hace esto. Pero si no entra, va a hacer esto de acá. Por lo tanto, en ningún minuto se topan los valores. No los voy a sobreescribir. ¿Ya? Esa es la ventaja de una variable,
que el valor puede cambiar en cualquier minuto, ya sea para una opción o para la otra opción, dependiendo la condición, ¿ya? Para eso sirve la variable. Ya, ¿y quién nos más queda? Ah, y nos queda el otro, po. Nos queda el otro. Entonces, si no, sí, vamos a poner un si no de nuevo acá. Si no, y le vamos a poner, si esto es una condicional anidada, si se dan cuenta, estoy ocupando la condición anidada. Si esto es mayor que 64, entonces vamos a copiar todo esto otra vez porque es exactamente lo mismo. Y en vez de adulto le vamos a decir que es tercera edad. Eh, ahí, tercera edad. ¿Ya? El valor debería cambiar, es 2000, por lo tanto debería ser 2000 acá. El porcentaje se mantiene porque es para los 3 días. Y la compra total es 1. Ya, como ya sabemos que funciona, este va a funcionar. ¿Ya? Va a funcionar, así que no, en ese sentido no vamos a tener ese problema. Entonces deberíamos fijarnos bien, ojo, con la indentación, no se vayan a enredar. Este sí termina con S, este termina con este y este termina con este. Listo. Aquí yo tengo uno principal que es este de los días de la semana que termina acá. Por lo tanto, como yo ya terminé esto, debería decir, listo, ya cumplo esta condición. Si es lunes, martes o miércoles, van a tener descuento. Y aquí aplico descuento. Entonces aquí abajo yo le podría poner, si no, si se dan cuenta, yo lo hice con este sí. Ahí termina. Por lo tanto, ocupo el último fin sí, me fijo bien dónde están ubicados. Entonces aquí si yo le digo si no, debería ser todo lo mismo, pero sin descuento, ¿o no? Porque aquí dice, de lunes a viernes, adicional a todas las entradas, es un 15% adicional de descuento para todas las entradas, solo de lunes a miércoles. Por lo tanto, si cae otro día, no me lo debería tomar y me debería tomar el cálculo correcto. Entonces aquí debería copiar y pegar, porque es exactamente lo mismo, solamente que tengo que sacarle una opción. Entonces copio hasta el último fin sí, control C y lo pego. Listo. Entonces acá, obviamente le digo que la categoría, pero aquí yo elimino el descuento, porque esto no lo voy a tener, porque es para los otros días. Listo. Y listo. Y ahí está. Y eso es todo. Hagamos la prueba. Si funciona. Vamos a ingresar la edad de 14 años. Aquí 14 años. Veamos. Voy a levantar la calculadora igual por si acaso para que calculemos todos los valores. ¿Ya? Vamos a poner calc. Vamos a minimizar. Y me voy a ir aquí al Word. Ya, vamos a poner 14 años. Si es mayor a 14, debería ocupar entrada de adulto. Y la entrada de adulto está a 3.500. Ya, vamos a hacer una con descuento y sin descuento. A ver cómo nos va. 14. Recuerden que el descuento va por el día de semana. Si yo ingreso lunes, voy a tener descuento. ¿Ya? Como es 3.500, 3.500 más 3.500 es igual a 7.000. Si yo lo multiplico por el 15%, la entrada debería quedar a 5.950. Por lo tanto, cantidad de entradas, 2, que son las dos que calculé ahí, 7.000. Enter, 5.950. Ahí está, 5.950. Y efectivamente me dice que la entrada es adulto. Reiniciemos. Eh, Aquí, por ejemplo, yo le podría colocar la misma edad, 14,
pero vamos a colocar otro día de la semana, jueves. Por lo tanto, a mí, como no tiene descuento, debería ser 3.500 más 3.500. Ese es el valor que me iba a dar, jueves. Voy a comprar dos entradas igual. Ya, aquí me dice total 1 no inicializada. ¿Por qué me da ese error? Porque obviamente tengo que ocupar sí o sí otra variable, porque yo no la cerré. Miren, fíjense cuando yo la dé esto. Voy a hacer la misma operación. 14, jueves, 2. ¿Se dan cuenta? Me dice que total 1 no es inicializado. Entonces aquí no vamos a ocupar total 1. Vamos a ocupar otro total. Vamos a ocupar el total 2 para la segunda parte, para la parte donde no ocupo descuento. Ya, para que no tengamos problemas. Ah, es que ahí está el problema. Que aquí yo ocupo total 1. Fíjense, no le había borrado el total 1. Copié y pegué y no me di cuenta. Porque recuerden que aquí solamente tengo un total. Solamente tengo un total. Acá yo tengo un total 1 y es el que muestra. Recuerden que ahí yo coloco el porcentaje. Por eso me estaba dando el error. ¿Ya? Entonces, voy de nuevo. Ingreso edad, 14. Recuerden que me tiene que salir 7.000. Día de la semana, jueves. ¿Cuánta cantidad de entrada? 2. Miren, 7.000 pesos. Ahí me está dando. ¿Se dieron cuenta que yo detecté inmediatamente cuál era mi problema? Mi problema inmediatamente era el resultado que yo estaba mostrando. ¿Por qué? Porque yo copié y pegué. Sí, puede servir el copiar y pegar, pero tengo que fijarme bien en este tipo de detalles. Yo estaba calculando un descuento y lo estaba almacenando en otra variable que la tengo ahí, ahí mostrando. Pero acá yo muestro esto, porque aquí yo no tengo descuento. Yo borré esa línea. Esta línea acá abajo yo la borré al copiar. Yo la eliminé porque no tiene descuento. Entonces esta es la que tengo que traspasar acá. Y esa es la que tenía mala porque la tenía así, en uno. Y listo, ya está el programa. Y no es más que eso. Ahora, obviamente, este se puede perfeccionar. Por ejemplo, yo podría repetir la cantidad de entradas a comprar o decir, por ejemplo, desea seguir comprando. No sé, puedo colocarle un repetir ahí que me pueda permitir, obviamente, seguir funcionando con la aplicación las veces que sean necesarias. Eh, y eso lo podríamos hacer, ¿eh? Lo podríamos hacer. Déjenme ver una cosita. Mm, 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 mm. Sí, eso lo podríamos hacer con una opción que tengo. Podríamos colocar acá. Ah, y ojo que aquí también yo podría poner una validación. Podría colocar un repetir, colocar cantidad y decir acá que cant sea, ¿ya? Debe ingresar una cantidad mayor a cero. ¿Se dan cuenta? 2. Pasó. Y me mostró hasta con descuento porque fue un día miércoles que le ingresé. Claro, le ingresé miércoles. Ya, tenemos listo eso. Ya, podríamos colocar aquí un repetir. Repetir. Y vamos a colocar todo este código hasta el fin sí. Lo vamos a pegar acá. Podríamos colocar un mensaje acá. Escribir y colocarle. ¿Desea continuar? Continuar. Sí, no.
Deberíamos recepcionar una palabra aquí. Vamos a poner leer respuesta y vamos a declarar este. Recuerden que cada vez que nosotros lo vamos haciendo tenemos que ir declarando. Definir respuesta como carácter, porque me va a recibir un texto, ya sea o sí o ya sea no. Entonces le voy a colocar que respuesta. Si deseo continuar, debería seguir. Entonces aquí me debería decir, puede ser con mayúscula o le puedo decir no, o puede ser que respuesta sea igual a qué cosa, mayúscula, ¿no? Veamos, veamos si nos resulta. Hagamos un ejercicio. Ingrese edad, 4. Ese día de la semana, miércoles. Ingrese cantidad a comprar, 3. ¿Desea continuar? Sí. Ese sí, no me lo está validando ahí. Ya, perfecto. Porque si le digo que no, se va. Vamos a ingresar una edad. 5, miércoles, cantidad 2. ¿Desea continuar? Por ejemplo, no, también se sale. Está funcionando esto. Pero este desea continuar debería estar en un repetir. Desea continuar. Ya. Sí, a esto ya entraríamos un poquito más en detalle porque aquí yo, por ejemplo, podría colocar un repetir hasta que se cumpla esto. Y así sucesivamente hacia abajo. Pero ya con esto yo le puedo decir que no y si le digo que sí, ya estoy cumpliendo. Sí, al colocarle que no, ya estoy cumpliendo, pero no es necesario este repetir. Podríamos obviamente perfeccionarlo de mejor manera, pero por el tiempo, obviamente en este minuto, ya llevo casi 2 horas de grabación, así que con este ejercicio ustedes ya tienen lista en gran parte la prueba, ¿sí? Tienen en gran parte la prueba. Se va a tratar más o menos de esta manera. Así que lo único que pido y les deseo a ustedes que estudien. La única manera de poder sacar adelante este ramo es practicando, practicando, practicando. Lo mismo que le digo a mis alumnos. Recuerden que tienen el ejercicio que está acá para que lo desarrollen, que es muy similar, ¿ya? Que es lo que tiene que mostrar la aplicación, etcétera, etcétera, y todos los tipos de descuentos y cosas que deben ingresar, ¿ya? Lean bien el enunciado. Como les repito, mi opinión con respecto a este ramo, primero, analizar. Analizar de primera manera cómo realizar el ejercicio. Eso es lo primero. Dense 15 minutos para leer el ejercicio. Incluso si pueden llevar un destacador, lleven el destacador. Bueno, si lo tienen en pantalla o por ABA, lo destacan ahí, ¿cierto? Con algún color, lo que sea, lo destacan. Todo lo más importante, tal cual lo que yo acabo de hacer acá. En el ejercicio de acá yo destaqué lo más importante, ¿cierto? Y con esto yo ya pude resolver el ejercicio. Entonces, para que ustedes tengan en consideración eso, ¿ya? ¿Qué otro detalle más? Leer bien el enunciado, practicar, solamente practicar, practicar y practicar, ¿sí? Eso, gente, estimados alumnos, bueno, ya para mí ya son aquí ya un cuarto para las 2 ya casi 2 horas de grabación, así que espero que esto les haya servido. Hice un resumen completo, ya dado las dificultades que tuvimos en las 2 sesiones, ya, por personas que obviamente no deberían haber ingresado, pero bueno, ya está, les grabé el video, así que espero que les sirva y puedan sacar adelante la asignatura y sobre todo esta primera evaluación, que ojalá les vaya muy bien. Así que, estimados, estimadas, que tengan una excelente noche, nos estamos comunicando y bueno, ante la segunda evaluación ya sabemos los pormenores cómo realizarlo, así que les deseo todo el éxito del mundo y que les vaya muy bien en la prueba. Éxito y cualquier pregunta, por favor no olviden escribirlo en el canal. ¿Ya? Que estén muy bien, cuídense, buenas noches.